Vamos a empezar hablando de lo que ocurre en estas primeras semanas, qué es lo que es normal dentro de un proceso lesional y qué es lo que debe alarmarnos para así tenerlo en cuenta y avisar en este caso al redactador, al fisioterapeuta. Más o menos lo que vamos a hablar es un resumen de la evidencia científica más actual y de calidad que podemos encontrar, aunque son términos más bien generales y que van a variar dependiendo de la lesión más específicamente que tengamos. Vamos a hablar de cómo se afecta a nivel de dolor, a nivel de movilidad, en el aspecto psicológico, a nivel de fuerza y coordinación y a nivel también de la inflamación o cicatrización del tejido, cómo va a ir progresando en estas primeras semanas sobre todo. Bueno, a nivel de dolor, lo que vamos a esperar normalmente es un leve dolor o moderado, sobre todo cuando realizamos algún tipo de movimiento o ciertos ejercicios o ciertas actividades del día a día. Esto se debe sobre todo a que todavía en esas zonas lesionadas se están produciendo fenómenos tanto de curación o de inflamación, de reparación de los tejidos, y por lo tanto es normal que notemos tanto ese dolor como sensibilidad en la zona al rozamiento, más rigidez por las mañanas e incluso más molestias normalmente al final del día. Esto normalmente va a durar entre 2 o 4 semanas dependiendo de la lesión, como os digo siempre, pero es verdad que es un proceso natural y normal del cuerpo que debemos de soportar, ¿no? O de llevar lo mejor posible porque es lo normal al principio y irá disminuyendo progresivamente con el paso de la semana y nos irá permitiendo realizar más ejercicios que deben estar bien dosificados, sobre todo en esta fase que es muy delicada. ¿Qué cosas nos pueden alarmar? Pues básicamente que el dolor aumente en lugar de ir disminuyendo conforme van pasando los días, o que el dolor nocturno sea muy intenso que nos impide dormir, que el dolor siga existiendo con una inflamación muy marcada. Como digo, va a depender mucho, no podemos hablar igual de una rotura muscular que de una fractura o otra lesión más grave en la que se haya roto un tejido, un ligamento, un menisco. Sin embargo, más o menos a rasgos generales esas son las señales que tenemos que tener un poquito en cuenta. En cuanto a movilidad, ya sea por una lesión a nivel articular, como una lesión de tejido blanco, como un músculo o un ligamento, lo normal es que tengamos en las primeras semanas una movilidad más limitada, tanto por esa inflamación como por el mero mecanismo de dolor que no va a dejar que mueva esa parte del cuerpo a modo de protección. Las ganancias de movilidad normalmente son lentas y son progresivas, iremos haciendo esas ganancias a través de ejercicio, pero siempre con un dolor que sea tolerable. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o que debe ser positivo? Que conforme vayan pasando las semanas esa movilidad se vaya ganando, y lo negativo sería que por más ejercicios que hiciéramos o por más tiempo que pasara, la movilidad se quedara en un punto de no retorno y no hubiera ni pequeñas diferencias ni pequeñas ganancias. En cuanto a fuerza y control neuromuscular, lo más normal es que al principio de una lesión, sea cual sea, sobre todo cuanto más grave peor, vamos a notar una zona como muy debilitada, con mucha falta de coordinación. Es como si la rodilla o cualquier otra articulación no te perteneciera. Además, normalmente vamos a sentir miedo a empezar a movernos, a realizar ciertos gestos. Veremos un escalón, por ejemplo, y nos parecerá un mundo. Es algo muy normal. El músculo, desgraciadamente, en procesos sobre todo de inmovilización, se pierde bastante rápido, aunque después es verdad que tenemos memoria muscular y es más fácil recuperarlo. Pero si empezamos de manera temprana un entrenamiento de fuerza muscular que se puede hacer desde las primeras fases, incluso hay muchas estrategias que veremos a lo largo de este proceso que se pueden implementar que nos van a ayudar a que esa pérdida de fuerza sea la menos posible. Bueno, en cuanto a inflamación o cicatrización, pues en estas primeras semanas es clave, es prácticamente lo que ocupa el 80% del trabajo que se hace en una lesión por parte del cuerpo, esa fase caliente de la inflamación para intentar llevarse todos los tejidos que se han dañado y que proliferen ciertas células madre en algunos casos o células que llegan y que se van a diferenciar en el nuevo tejido. Es lo más normal, es algo que hay que tolerar en las primeras semanas, hay que evitar cortar de raíz esa inflamación, sino que hay que intentar ayudar al proceso para que poco a poco se vaya resolviendo de acuerdo a un proceso natural. Porque eso al final nos va a facilitar la posterior curación del tejido y todo el proceso de readaptación. Con lo cual esto va a durar unos primeros días, una fase inflamatoria más fuerte, y después, aunque veamos todavía una inflamación, ya estaremos en una fase proliferativa, como os digo, de células, que nos va a ayudar a que el tejido se cree y repare lo que se ha roto. ¿Cómo vamos a ayudar a esta inflamación? Pues a través de un buen descanso nocturno,
una buena alimentación y un reposo relativo, es decir, que haremos actividades que nuestra lesión y el dolor lo permitan, vamos a conseguir acelerar ese proceso inflamatorio. Por último, y no menos importante, el aspecto psicológico. Estas primeras semanas tras una lesión grave que implica el dejar mi actividad física, dejar el deporte, haberme perdido una competición por esa lesión o cualquier otro evento que sea bastante importante, pues genera una cierta frustración, una cierta desesperanza. Entonces es clave estas primeras semanas y sobre todo durante todo el proceso de readaptación a nivel psicológico cuidar y saber cómo interpretar todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, tener paciencia, sobre todo cuando vemos que no avanzamos, las dudas que vayan apareciendo acerca de mi lesión, si me voy a recuperar, si no, del dolor que tengo, que aún me parece que es demasiado y han pasado 2 semanas. Todo eso es normal que ocurra, pero debemos de tener calma, sobre todo fijarnos en los avances, aunque sean pequeños. Es fundamental que tengamos en cuenta que si hace 2 días tenía que estar en reposo porque me dolía y hoy ya puedo estar caminando, todos esos pequeños detalles son los que hay que ir fijándose para ver que realmente estamos evolucionando y que la lesión va mejor poco a poco. También es importante controlar este estrés que nos produce habernos lesionado porque, según la evidencia científica, tanto el estrés como la kinesiofobia, que es el miedo al movimiento, son factores que pueden ralentizar mucho el proceso de recuperación y entonces es algo que debemos controlar. Debemos de apoyarnos mucho en nuestra familia, amigos, en nuestro entorno cercano, seguir yendo a donde estábamos yendo a entrenar, eso va a ser fundamental para sentirte dentro de esa comunidad, para sentirte que no estás fuera, que esto es algo pasajero y sobre todo verlo como un reto que me va a hacer mejor, me va a hacer más fuerte y que de aquí vamos a salir mucho más fortalecidos.